Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de algunas utilidades básicas para el mantenimiento del ordenador. Empezaremos con los compresores. Los compresores son utilidades que nos permiten reducir el tamaño de los ficheros sin perder información. Es decir, nos permiten obtener una representación equivalente pero utilizando menor cantidad de bytes. Sin embargo, una de las desventajas que tienen los compresores es que la información no se puede utilizar mientras está comprimida. Es decir, para utilizarla primero hay que descomprimirla. La reducción que se produce en los ficheros depende en gran medida del tipo de información. No es lo mismo comprimir imágenes que comprimir texto que comprimir vídeo. Cuando hablamos de los programas nos encontramos con multitud de programas que tienen niveles de rendimiento, es decir, obtienen niveles de compresión muy parecidos y que también disponen de características muy similares. Por ejemplo, hablamos del WinRAR, el WinZip, el LARC, el 7zip, el WinArg. Todos ellos prácticamente tienen la posibilidad, por ejemplo, de dividir la información en volúmenes o trozos, de tal modo que si, por ejemplo, queremos llevarnos un fichero muy grande que no cabe dentro de, digamos, un CD, podemos utilizar el compresor para comprimirlo y al mismo tiempo dividirlo en trozos que sí que tengan cabida dentro de un CD y de este modo poder trasladar nuestro fichero, que era nuestro propósito original. También los compresores suelen permitir generar ficheros que se puedan extraer automáticamente sin necesidad del compresor, es decir, que se ejecutan y se autoextraen. Aquí tenemos, por ejemplo, el WinRAR, donde podemos observar un fichero comprimido y su contenido. Aquí sería donde tendríamos los ficheros que contiene el fichero comprimido, en este caso solo tenemos uno. Si queremos añadir más, tendremos que pulsar en el botón Add, que nos abrirá una ventana donde podremos elegir más ficheros y por último podremos seleccionar determinadas características, por ejemplo añadirle una clave, dividirlo en volúmenes, como pone aquí, asignar un nivel de compresión, etc. Otra posibilidad también muy frecuente es desde el explorador podemos seleccionar un conjunto de ficheros y con el botón derecho nos aparecen una serie de opciones y una de ellas suele ser la que nos permite comprimir directamente y sin necesidad de establecer demasiadas opciones. Por el contrario, tenemos que la operación complementaria, que sería extraer esos ficheros, se obtiene cuando abrimos un fichero comprimido y seleccionamos la opción Extract To, que simplemente le tenemos que indicar dónde queremos que deposite los ficheros que se hallan dentro de ese fichero comprimido. La siguiente utilidad que vamos a contemplar aquí es el defragmentador. El defragmentador se produce como consecuencia de la política de asignación de información de los ficheros en los dispositivos de almacenamiento. Veamos cómo. En los dispositivos de almacenamiento, cuando llegan los ficheros, se asignan mediante bloques, es decir, se trocean los ficheros en bloques y, por ejemplo, aquí tenemos un fichero representado mediante 9 bloques, otro fichero codificado o representado mediante un color distinto, que necesita 4 bloques, etcétera, etcétera. Esta sería la situación ideal del disco, donde está todo ordenado. Sin embargo, conforme vamos funcionando con el dispositivo de almacenamiento, se van produciendo huecos. Aquí, por ejemplo, si se borra este archivo, pues aparece un hueco, y si posteriormente necesitamos almacenar un archivo que utiliza 6 bloques, pues se plantea la disyuntiva dónde situamos ese archivo. No es el propósito de esta presentación determinar cuál es la política que se utiliza, sino más bien de ver las consecuencias que se producen debido a las políticas que se utilizan en todos estos casos. Se produce cierta desorganización en lo que serían los ficheros y los bloques que componen esos ficheros, y como resultado el ordenador se ralentiza y pueden producirse situaciones en las que un error en un disco afecte a un montón de ficheros debido a esta desorganización. Vamos a ver gráficamente cómo funcionarían los defragmentadores, que son programas encargados de reordenar estos bloques. Aquí tenemos una situación inicial en la que están todos los bloques desperdigados y vemos cómo el defragmentador lo que va haciendo es tratar de reasignarlos para que vuelvan a un estado ordenado. Si vemos, por ejemplo, otra vez la situación inicial, sería de total desorden tras una cantidad de operaciones importantes con el disco, y cómo el defragmentador consigue reordenar
todos estos ficheros. Es necesario mencionar que nosotros realmente no podemos poner ningún tipo de freno a la defragmentación, es algo que se produce como consecuencia de la política de asignación de bloques. Si queremos acceder desde Windows XP, por ejemplo, al defragmentador, podemos, pinchando en cada unidad de almacenamiento, en propiedades, obtenemos una ventana y en la pestaña de herramientas podemos acceder directamente al desfragmentador, nos aparece esta ventana, si pulsamos analizar nos realiza, también en el menú si le damos a analizar nos realiza un análisis donde examina la cantidad de bloques que hay desordenados, ¿no?, representados mediante este color rojo. También calcula unos porcentajes que nos indican si debemos o no debemos defragmentar, porque la defragmentación solo tiene sentido a partir de cierto nivel de desorden, ¿no? Digamos que cierto nivel de desorden es aceptable y a partir de él pues necesitamos realizar la defragmentación. De hecho, se recomienda defragmentar dependiendo de la cantidad de información que se maneje, de la cantidad de ficheros que se muevan, pues con distinta periodicidad. Lo que sí que es necesario es disponer de una determinada cantidad de espacio libre para realizar la defragmentación y es conveniente que tan solo funcione el defragmentador y por lo tanto suele ser habitual encontrarse o que sea más adecuado utilizar el defragmentador en periodos de poca actividad para el ordenador como puede ser la noche. Bien, otra de las utilidades que vamos a mencionar aquí es el gestor de particiones. El gestor de particiones nos permite hacer que un dispositivo físico, como por ejemplo un disco duro, pueda ser visto por el usuario, pueda ser contemplado como distintos dispositivos separados, es decir, como distintas unidades. Estas particiones lo que hacen es dividir lógicamente, ya que no físicamente, el disco en trozos. Para crear estas particiones se utiliza un software determinado denominado gestor de particiones. Las particiones nos permiten obtener algunas ventajas, por ejemplo, nos permiten organizar de una manera más eficiente la información que hay en disco, nos posibilitan poder tener distintos sistemas operativos cada uno en una partición y también una cuestión muy interesante es que la fragmentación solo afecta a cada una de las particiones, de tal modo que el desorden que se produce es menor. Otras ventajas que podemos añadir es que las particiones pueden ser utilizadas como depósitos para la copia de datos, la copia de seguridad de datos, que los errores, si se producen errores de tipo lógico, de tipo de desorganización, solo afectarán a una de las particiones y también se obtienen cuando se hacen particiones zonas del disco con distintos rendimientos. Si lo vemos gráficamente, esta es una gráfica que representa la cantidad de información que se transfiere en un disco dependiendo de la zona donde se halle, ¿no? Esto es un disco de 1 terabyte y tenemos una gráfica que nos determina que el rendimiento, dependiendo de la zona, pues va bajando. Si establecemos particiones, estamos obteniendo 3 zonas diferenciadas con distinto rendimiento. Algunas de las desventajas que nos podemos encontrar al trabajar con particiones es que debe de operarse con mucho cuidado, dado que si realizamos una operación incorrecta podemos dar al traste con toda la información que contiene el disco. Es mejor particionar al principio, antes de que se instale cualquier software, incluso el sistema operativo, que es el primer software que funciona sobre la máquina, y también es conveniente tener algunos conocimientos técnicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el administrador de equipos dentro del Windows XP que nos permite observar cómo un disco pues, tiene distintas particiones y nos permite hacer particiones, eliminar particiones, es decir, operar con particiones. Por último, vamos a hablar de una herramienta también muy útil que es el analizador de disco. El analizador de disco es una herramienta que nos permite comprobar si tenemos algún error dentro de nuestro dispositivo de almacenamiento. Y aquí podemos hablar de que se producen errores debido, por ejemplo, a los cortes del suministro eléctrico o programas que funcionan de manera errónea. Se pueden distinguir entre los errores que se producen de manera física, es decir, que el disco se deteriora físicamente, y los errores lógicos, que son los errores producidos por una desorganización. Por ejemplo, si un programa se interrumpe cuando está escribiendo un fichero, pues digamos que la información que se ha quedado a mitad se queda un poco en ciernes, hay un error en la asignación de la información para esos ficheros y esto puede producir errores después al operar con este fichero.
Muchos sistemas operativos detectan cuando no se ha cerrado, no se ha informado convenientemente al sistema operativo de que se va a apagar el ordenador, y lo que hacen es realizar la operación con el analizador de disco justo al encender el ordenador. Aquí podemos ver también que podemos acceder al analizador de disco en el mismo sitio donde accedemos al defragmentador, en este botón donde pone comprobar ahora, y nos realiza un análisis tanto a nivel lógico como a nivel físico, permitiendo obtener un informe donde nos informa de los errores que se pueden encontrar en el disco. Y este sería un ejemplo de pantalla que nos podemos encontrar cuando arrancamos el ordenador si previamente no se ha apagado correctamente. Bien, eso es todo, gracias por vuestra atención.